Y repita usted después de mí: yo abro mi mente, abro mi corazón y abro todo mi ser al Espíritu Santo y su palabra. Y la palabra de Jehová prospera en mí, se hace vida en mí, y yo doy mucho fruto, y ese fruto permanece para gloria de nuestro Padre Jehová en Cristo Jesús. Amén y amén. Y les decía que qué bueno que el hecho de que estamos acá es porque en algún momento alguien oró por nosotros, alguien intercedió por nosotros, alguien nos predicó el evangelio de la salvación, ¿verdad? De la salvación de la paga del pecado, y nosotros atendimos ese llamado que Dios nos hizo a través de alguien que predicó el mensaje de salvación, y nosotros pudimos venir ahí sí que a los caminos del Señor. Y déjeme decirle que originalmente dice su palabra que nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios. Yo no sé cuántos saben eso. Y acompáñeme ahí a Génesis capítulo 1, 26, por favor. Y dice en Génesis 1, 26, solo vamos a leer la primera parte donde dice: entonces Dios dijo. Y cuando habla aquí de Dios, habla de Elohim, habla de la Trinidad. Por eso es que cuando sigue la siguiente frase, habla en plural. Dice: hagamos al hombre a nuestra imagen. Quiere decir que cuando Dios nos creó a nosotros, nos creó a imagen de Él, a imagen del Padre, pero también a imagen del Hijo y a imagen del Espíritu Santo. Ahí estaban los tres en ese momento cuando fuimos creados. Y en el versículo 27, saltémonos ahí al 27, dice: y entonces creó Dios, siempre hablando de Dios en plural, al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, nos hizo a nosotros, nos hizo a imagen y semejanza de Él. Eso quiere decir, mis hermanos, que Él nos dio a nosotros la capacidad de ser como Él es. Si Él es misericordioso, a nosotros nos dio esa capacidad. Si Él es santo, a nosotros nos dio la capacidad de ser santos. Y si Él es perfecto, mis hermanos, Dios nos dio a nosotros esa capacidad, nos hizo a imagen de Dios. Y de hecho, en Efesios capítulo 1, acompáñenme por favor, esto es solo para poner la base. Aquí nos dice cuál es el propósito por el cual Dios nos creó. Ya vimos que Él nos hizo a su imagen, que tenemos esas capacidades, pero aquí en Efesios 1:3 nos dice nuevamente la palabra de Dios. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y dice: según nos escogió en Él, o sea, nos escogió en Cristo, porque de Cristo salimos nosotros. Y vamos a ver otro pasaje donde entendemos mejor cómo es que nosotros venimos de Cristo y Cristo viene del Padre, y por ende nosotros venimos del Padre también. Dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos ¿qué? Santos y sin mancha, para que fuésemos apartados, consagrados. Eso significa santo, ser apartado, ser consagrado, ser dedicado exclusivamente en este caso a Dios. Y cuando dice sin mancha, ahí se refiere a ser limpios de corazón, perfectos. También nosotros aquí usamos mucho la palabra perfectos, maduros espiritualmente hablando. Y para eso fue que Él nos creó. Y dice para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado. Mire pues qué tremendo llamado el que nos hizo Dios, para ser adoptados hijos suyos. Porque cuando nos creó éramos criaturas, pero ahora a través de la sangre de Cristo Jesús, a través de la salvación que Él trajo para nosotros, no solo la salvación de la paga del pecado, que usted ya sabe cuál es la paga del pecado, ¿verdad? La paga del pecado es la muerte.
y el infierno. Pero Él no trajo solo esa salvación para que nuestros pecados sean perdonados, sino que también trajo para nosotros la posibilidad de ser adoptados hijos de Dios, igual que el Señor Jesucristo. Porque Él es hijo nacido del Padre, engendrado del Padre. Pero la diferencia con nosotros es que nosotros fuimos creados, no engendrados, fuimos creados, pero después fuimos adoptados. Y el propósito de esa adopción, mis hermanos, es que nosotros lleguemos a tener el mismo nivel de crecimiento, el mismo nivel de perfección, el mismo nivel de llamado, el mismo nivel de fe que el hijo que fue engendrado. Que tengamos su misma naturaleza. Y entonces, por eso es que dice aquí que nos predestinó. Y mire, nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, según lo que dice el versículo 4. Desde antes de la fundación del mundo ya estábamos nosotros en la mente del Padre. Ya Él había pensado en nosotros. Él quería que nosotros llegáramos un día a estar con Él en su presencia, a ser uno con Él. Y eso lo vamos a ver más adelante. Y dice, para ser adoptados hijos suyos, estos son hijos crecidos, hijos maduros, que lleguen a tener el carácter del hijo de Dios. Por eso es que dice que es por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. O sea, solo por amor, mis hermanos, por amor del Padre, porque Él quería compartirse Él mismo, porque Él es amor. Él quería compartirse Él mismo con nosotros, y para eso nos creó. Y venimos de Él. Eso está en Isaías 51, si me lo puede poner así rapidito, 51:1. Oídme los que seguís la justicia. ¿Cuántos aquí quieren seguir la justicia? Primero tenemos que saber qué es esa justicia. La justicia es los que quieren hacer la voluntad de Dios, los que quieren hacer lo que el Padre determinó que nosotros hiciéramos para nosotros en nuestras vidas. Y dice, los que buscáis a Jehová. ¿Cuántos aquí buscan a Jehová? Pues estamos aquí es porque estamos buscando de Jehová, porque hemos reconocido nuestra necesidad de Dios, nuestra necesidad de buscar a Jehová. ¿Y qué dice? Miren, o sea, tenemos que tener nuestra visión abierta, nuestra visión puesta en donde dice, a la piedra de donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. ¿Cuántos saben? Hasta canciones hay, ¿verdad? Cantos, alabanzas que dicen, Cristo es la roca, Él es la roca, Él es la piedra. Entonces dice que nosotros fuimos cortados de la roca, salimos de Cristo Jesús, porque el Padre engendró a Cristo, y luego Cristo también nos creó a nosotros. Nosotros salimos de Cristo, y por eso dice que salimos de la roca, pero también salimos del hueco de la cantera. O sea, venimos del Padre, de donde salió esa roca, mis hermanos. Y cuando aquí leíamos en Efesios que el propósito de Dios es que seamos santos y sin mancha para que estemos delante de Él, quiere decir que el propósito de Dios para nuestras vidas es que nosotros regresemos, que nuestro propósito, nuestro destino que Él ya determinó para nosotros, pero que depende de nosotros también hacia dónde vamos, es que nosotros regresemos a esa roca, y luego esa roca vuelva a ser incrustada en ese hueco de la cantera. Ese es el propósito de Dios. Y Dios para eso hizo al hombre a su imagen. Cuando Él los creó a su imagen. Es decir, que cuando Él creó a Adán y a su esposa Eva, Él los hizo perfectos, mis hermanos. Los hizo a su imagen, los hizo perfectos allá en el huerto del Edén. Y me gustó mucho ese canto que cantamos hoy del jardín del Edén. Preparémoslo para cantarlo al final. Y vamos a leer algunas partes, solo que lleguemos a un punto aquí. Pero Dios los puso en el huerto del Edén,
y los puso con un corazón limpio, un corazón sano. Ellos eran seres de luz. Eran seres que tenían la gloria de Dios. ¿Cuántos saben cómo se viste Dios? Dice que Él se viste de gloria, Él se viste de luz, se viste de magnificencia. Pues si nos hizo a imagen de Él, seguramente Adán y Eva, cuando estaban ahí en el huerto, ellos eran seres de luz. Su luz resplandecía. Pero Dios siempre hace las cosas. Él no nos va a dar todo por don, mis hermanos. Él siempre espera de nosotros que nosotros hagamos elecciones. Y cuando Él puso a Adán y a su esposa en el huerto del Edén, Él les dio, entre algunas instrucciones que Él le dio, en primer lugar era que ellos se tenían que alimentar del árbol de la vida, que era Cristo. En el huerto, en ese lugar especial que Dios escogió, en ese jardín especial que Dios escogió, ahí había muchos árboles. Y no vamos a ir a leer todo lo que dice Génesis, pero ahí les dijo Dios: coman de todos los árboles que hay en el huerto. Ahí habían seres especiales de los cuales el hombre se podía alimentar, podía aprender de generaciones anteriores, creaciones anteriores. Él podía aprender, pero había un árbol especial, el más especial que estaba ahí, del cual él se podía alimentar. Era el árbol de la vida, era Cristo. Y le dijo: coman del árbol de la vida, coman del árbol de la vida, aliméntense de ese árbol constantemente. Ese árbol era Cristo. Y es lo mismo que nos dice el Señor hoy a nosotros, cuando nos dice que nos alimentemos de su palabra, que comamos su palabra diariamente, que procuremos no perder contacto con su palabra, que esa palabra sea nuestro alimento de día y de noche, para que nosotros podamos llenarnos del mismo Cristo Jesús. Pues al hombre también le dijo eso: mira, tú tienes un corazón limpio, pero yo sé que hay acechanzas que van a venir para hacerte perder esa perfección. Miren, la diferencia entre Adán y nosotros es que Adán tenía que protegerse él de que se contaminara ese huerto que había dentro del corazón de él. Ahora nosotros la tenemos por un lado más difícil y por otro lado más fácil. Nosotros la tenemos más difícil desde el punto de vista de que ahora nosotros ya tenemos esa maldad en nuestro corazón. ¿Cuántos saben que ya tenemos esa maldad? Porque dice Jeremías que el corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así es nuestro corazón. Y en Marcos 7:21 el Señor Jesús nos da una condición de nuestro corazón que está lleno de iniquidad, de malos pensamientos, de adulterios, de fornicaciones, de engaño, de lascivia, de tanta cosa y de insensatez. Entonces el llamado que le hizo a Adán era un llamado a guardar ese corazón, a llenarlo de Cristo, a llenarlo de esa palabra que es Cristo Jesús. Y de hecho en Génesis 2:15, acompáñeme por favor, Génesis 2:15. Aparte de la instrucción de alimentarse del del árbol de la vida, le dio aquí otra instrucción. Y dice, Génesis 2:15 dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso ¿en dónde? En el huerto del Edén, pero con un propósito que él tenía que cumplir en el huerto. Dice, para que lo labrara y lo guardase. Si lo vemos solo así, si lo vemos en lo natural, era para que trabajara la tierra, ¿verdad?, del huerto, y que también cercara el huerto. Pero si lo vemos a nivel espiritual, lo que representan esas dos palabras, y muchos de acá ya lo hemos leído, la palabra labrar significa adoración. Pero adoración, mis hermanos, no es cantar. Adoración no es cantar. Fíjense que nosotros equivocadamente cuando en el servicio decimos: este es el tiempo de la alabanza porque es el momento de júbilo, que aplaudimos, cantamos y gritamos, y después dice: viene la adoración.
porque son cantos más suaves. No, la verdad es que es alabanza de júbilo y una alabanza de amor con Dios. Pero ambos es alabanza. La adoración representa humillarse delante de Dios. La palabra adoración representa o significa postrarse delante de Dios, someterse al gobierno de Dios, someterse a la voluntad de Dios. Eso significa adorar. Yo no sé cuántos recuerdan, pero cuando Jehová le pidió a Abraham que entregara a su hijo, ellos ya iban en camino. Me imagino yo a Isaac ahí cargando la leña, ¿verdad? Figura de nuestro Señor Jesucristo cargando su cruz. Y Abraham, figura del padre que iba a entregar a su hijo. Pero dice que cuando llegaron a cierto lugar antes de subir al monte para presentar ese sacrificio, Abraham le dijo a sus siervos: miren, ustedes quédense acá. Nosotros con el muchacho vamos a subir, adoraremos y regresaremos. Pero ellos no iban a hacer un servicio de alabanza, ellos no iban a cantar o a saltar en júbilo, no. La adoración que él estaba mostrando y a la que él se refería era que él, en obediencia al Padre, él iba a ir a someter su voluntad a la voluntad del Padre, a postrar esa voluntad, a doblar esa cerviz delante del Padre, a hacer la voluntad del Padre, que aunque no era la voluntad de él, porque él no quería entregar a su hijo. En lo natural, ¿qué padre va a querer entregar a su hijo? Sin embargo, cuando él dijo voy a ir a adorar, no es que él iba a ir a cantar, no, yo voy a ir a someterme al gobierno del Padre. Eso era lo que Dios le pidió a Adán cuando le dijo que labrara el huerto de su corazón, que labrara el huerto donde estaba, que se mantuviera en adoración, sometido a la voluntad de Dios. Y también le dijo que lo guardase. Y esa palabra guardase significa crear un cerco alrededor del huerto, crear un cerco alrededor de su corazón. ¿Y cómo se iba a crear ese cerco? Pues a través de la oración, de mantenerse en intercesión, en oración con Dios. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros ahora, mis hermanos, que debemos adorar, es postrarnos, someternos a su voluntad, pero que también debemos de guardar principalmente el huerto de nuestro corazón, porque ahí es donde está el ataque más fuerte, en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque tenemos un receptor en nuestro corazón. ¿Por qué tenemos un receptor? Porque así está nuestro corazón, esa es la condición actual de nuestro corazón. Entonces cualquier señal del enemigo que viene de afuera hacia nosotros, nosotros tenemos un receptor a esa señal, porque ahí está esa naturaleza, eso fue lo que él sembró. Entonces él tenía que haberse alimentado, no lo hizo, y tenía que haber labrado el huerto, no lo hizo, tenía que haber guardado el huerto, no lo hizo, y entonces pasó lo que pasó. Pero gracias a Dios, mis hermanos, porque Dios nunca pierde. Él tenía un plan. Y miren, hasta gracias a Dios, porque falló Adán. Porque si no hubiera sido porque Adán falló en alimentarse de Cristo, en labrar el huerto y en guardar el huerto, no hubiéramos tenido nosotros a nuestro Señor Jesucristo habitando en esta tierra, entregando su vida por dos propósitos grandes. Por supuesto, entre muchos propósitos más por los que el Señor Jesucristo entregó su vida. Pero dos propósitos grandes. Y acompáñeme, por favor, a Juan capítulo 3, versículo 16. Usted hasta de memoria se sabe, porque toda la iglesia se sabe de memoria este pasaje. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, el único Hijo que Él tiene, el único Hijo engendrado por Dios.
Nosotros solo somos creados, Él es engendrado. Dice, pero ¿para qué envió Dios a su Hijo? Dice, para que todo aquel que en Él crea, y está usted, estoy yo, gracias a Dios, porque hemos creído en el Señor Jesucristo y en su sacrificio, y pasen dos cosas. Uno, no se pierda. Ese es el evangelio de la salvación. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra. Estábamos muertos. En el libro de Romanos dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Habíamos perdido esa luz. En Adán perdimos toda la luz, perdimos la gloria de Dios, perdimos la imagen de Dios, la imagen a la cual Él nos creó. Entonces tuvo que venir el Señor Jesucristo para que nosotros no nos perdiéramos y nos quedáramos en ese camino directo al infierno al cual íbamos. Ese es el evangelio de la salvación, de la paga del pecado. Pero el sacrificio del Señor Jesucristo no se quedó ahí, porque nos da una segunda parte. Dice, en primer lugar, que no se pierda, que sea salvo de la paga del pecado. Pero a eso se le suma, porque dice más. Eso es sumar. Mas tenga vida eterna. ¿Y sabe qué es esa vida eterna? Es recuperar la imagen, el carácter de Dios que perdimos. Ahora nosotros lo podemos recuperar. Por eso les digo yo, es que Adán, él lo tenía, y lo que tenía que hacer era guardarlo para no perderlo. Ahora nosotros tenemos que guardar nuestro huerto, tenemos que labrar nuestro huerto, pero es para recuperar, mis hermanos, recuperar esa gloria, recuperar esa imagen de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo tuvo que venir. Y esa vida eterna a la que se refiere ahí, nosotros ya entendemos que es la vida eterna. Y por eso es que, no sé si me pueden poner el canto que cantamos. Ahí está, dice, mi orgullo me sacó del jardín. ¿Por qué el orgullo? Porque Adán no le creyó a Dios, mis hermanos. Dios le dijo, aliméntate de este árbol, del árbol del conocimiento del bien y del mal no puedes comer, porque el día que comas de ese árbol, le dijo, ciertamente morirás. No se refería a que él iba a caer ahí fulminado, muerto, no, iba a morir. La muerte espiritual, que era una separación total de Dios, no tener comunión con Dios. Y entonces dice, entonces hubo incredulidad en Adán y hubo orgullo en Adán, porque cuando la serpiente les fue a decir que si ellos comían del árbol en que les había sido prohibido comer, iban a ser como Dios, ahí hubo orgullo en ellos. Lo mismo que pasó con Lucifer. Cuando él dijo, ¿se recuerdan cómo dijo Lucifer? Voy a hacer allá mi trono, en los lados del norte, donde está el trono de Dios, ahí voy a hacer yo mi trono. Y me voy a sentar en mi trono y voy a ser yo el que va a gobernar. Lo mismo pasó en el corazón del hombre. No lo dice tanto así en Génesis, pero eso fue lo que pasó. Cuando la serpiente le dijo a la mujer, le dijo, es que Dios los ha engañado. Porque Él sabe que si comen de ese fruto van a ser como Él, van a ser como Dios, van a tener la capacidad de gobernar ustedes y no dejarse gobernar, no labrar, no adorar, sino que van a ustedes a ser adorados, porque ustedes van a ser los que van a gobernar. Mi orgullo me sacó del jardín, pero tuvo que venir Cristo Jesús a humillarse. Por eso dice, y tu humildad puso el jardín en mí. Tuvo que venir Cristo Jesús, según Filipenses, a humillarse a lo más bajo, mis hermanos, para devolvernos a nosotros la posibilidad de recuperar otra vez ese jardín, de recuperar otra vez la gloria de Dios, recuperar la imagen de Dios. ¿Qué más dice? Había otra parte. Quiero conocerte. Mire, quiero conocerte, Jesús. Ese quiero conocerte. Por eso es que mire, va con esto. Conocer a Jesús es esa vida eterna de la que nos habla Juan 3:16. Cuando usted le diga al Señor, quiero conocerte, Jesús,
Lo que le está diciendo a Jesús ahí, Señor Jesús, yo quiero tener tu naturaleza, quiero hacerme uno contigo, quiero que mi fe sea tu fe, quiero que mis pensamientos sean tus pensamientos, quiero que tus motivos sean mis motivos, que tus planes sean mis planes y que tu voluntad sea mi voluntad. Cuando le decimos eso, así es que no cante usted sin entendimiento. Y si cantamos, quiero conocerte, Jesús, le estamos diciendo, Jesús, yo quiero ser como tú, quiero ser uno contigo, hacerme uno contigo. Tremendo, ¿verdad? Ahora, para hacer eso, mis hermanos, para recuperar nosotros esa gloria, necesitamos trabajar en nuestro corazón. Jesús ya hizo la parte que a Él le correspondía. Él ya murió por nosotros, Él ya cargó todos nuestros pecados en su espalda. Él llevó en la cruz, llevó todos nuestros pecados, cargó todas nuestras maldades en su cuerpo, cargó todas nuestras enfermedades, dice la palabra. Él lo llevó todo, Él ya hizo su parte. Y ahora Él nos hace el llamado y nos imparte una visión. No que solamente nos quedemos siendo salvos de la paga del pecado, sino que nosotros, mis hermanos, vayamos y empecemos a trabajar en la limpieza del corazón, que empecemos a trabajar en la limpieza, en la sanidad, en la liberación de nuestro corazón de esas 13 maldades. ¿Por qué? Porque su gloria, su carácter, su ley, su verdad, sus mandamientos no pueden ser implantados nuevamente en nuestro corazón hasta que nosotros no hayamos despojado nuestro corazón de todas las maldades que hay en él. Y por eso es que el Señor Jesucristo nos hace un llamado. Y es un llamado, es el mismo llamado que le hizo a Adán, solo que lo dice en otras palabras. En Mateo capítulo 5, versículo 48, Mateo 5:48, el Señor Jesucristo nos imparte una visión, mis hermanos. Nos imparte un llamado, una visión para la que nosotros debemos vivir en esta tierra. Así como les dijo a ellos, ustedes tienen que alimentarse del árbol, tienen que guardar el huerto, tienen que labrar el huerto. Así nos imparte la visión el Señor Jesucristo. Y en el contexto de amar a nuestros enemigos, porque si usted lee lo que dice antes del 5:48, está hablando del amor hacia los enemigos. ¿Y por qué el amor hacia los enemigos? Porque nosotros éramos enemigos de Cristo Jesús cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos amó a nosotros, mis hermanos, aún siendo nosotros pecadores, aún siendo nosotros despojados de esa gloria del carácter de Dios. Él nos amó. Y en el contexto de amar a nuestros enemigos, Jesús nos imparte esa visión y dice: sed pues vosotros perfectos. Esa palabra perfecto significa ser maduros, significa ser completos, significa ser limpios de corazón, que se complete en nosotros la obra no solo redentora, sino de remisión que Él hizo con su sangre en nosotros. Dice: sed vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y por ende, cuando Él nos dice como vuestro Padre es perfecto, nos está diciendo como yo soy perfecto. Y este es un llamado que Él le hizo a Adán, y su llamado no ha cambiado. Adán tenía un corazón limpio, dejó que entrara la contaminación, pero el llamado seguía siendo el mismo. Y más adelante en Génesis, después de Adán, Génesis 17, por favor acompáñame ahí rapidito. Dice: era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, miren el llamado tremendo que le hizo Dios: yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí. ¿Y qué le dijo? Sé perfecto. Ve que el llamado no ha cambiado. Más adelante, rapidito, Deuteronomio 18,
cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da. Aquí le está hablando al pueblo de Israel, cuando se dio el cumplimiento a la promesa que le hizo a Abraham. Dice: no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Y ahí habla de las abominaciones. Pero vámonos al versículo 13. Mire lo que le dice al pueblo de Israel. Le dice: perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Al pueblo de Israel. O sea, el llamado no ha cambiado. Aquí fue Jehová el que le hizo el llamado a Abraham. Luego Jehová le hace el llamado al pueblo de Israel. Y ahora el Señor Jesucristo nos hace ese mismo llamado a nosotros. Ahora, quizás algunos de los que estamos aquí pensarán: bueno, pero es que eso de ser perfecto, o perfecto solo Dios, como a veces solíamos decir, perfecto solo Dios. Yo no puedo ser perfecto. Pero es que no entendemos lo que es ser perfecto. Ser perfecto no quiere decir que tú no cometas errores. Ser perfecto no quiere decir que ya no vamos a pecar más, porque estamos en un proceso. La salvación de la paga del pecado no nos limpió de toda contaminación que hay en nuestro corazón, mis hermanos. La limpieza de nuestro corazón es un proceso, pero entre la salvación de la paga del pecado y que lleguemos a tener el carácter de Cristo Jesús, por supuesto que vamos a fallar. Y aún así podemos ser perfectos, porque perfecto significa ser un hijo maduro, un hijo entendido en la misericordia, en la voluntad de Dios, y que sabe que si falla, tiene a dónde ir a postrarse, tiene a dónde acudir, tiene a dónde clamar. Y eso es ser perfecto, gracias al Señor Jesucristo. Porque si no fuera por Él, no podríamos ser perfectos. En el segundo servicio vamos a ver algunos de los recursos, aparte de los 3 recursos que recibimos: la sangre, el fuego del Espíritu Santo y las aguas de su palabra y de su nombre. Dios ha dejado recursos. Él ha constituido ciertos medios y recursos que nos van a ayudar a nosotros a llegar a esa perfección, y que su palabra nos habla de esos medios, porque Él no nos va a dejar solos. Señor Jesucristo dijo: yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros hasta que completemos esta jornada en esta tierra, hasta que alcancemos la perfección en esta tierra. Él no nos va a dejar solos, ¿verdad? Pero ¿qué debemos hacer? Solo vamos a ver un versículo más, y está en Colosenses 1:21. ¿Qué debemos hacer para ser perfectos? Mire lo que dice. Dice: y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños y enemigos en su mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. Esto lo vimos la semana pasada, se va a recordar usted. Dice: en su cuerpo de carne, por medio de la muerte. ¿Para qué? Dice. O sea, Cristo murió no solo para salvarnos de la paga del pecado, sino porque Él, mis hermanos, se tomó la responsabilidad de trabajar en nosotros. ¿Para qué? Para presentarnos delante del Padre como santos y sin mancha e irreprensibles delante del Padre. No estamos solos, mis hermanos. Cristo se tomó esa responsabilidad de Él ir con nosotros, porque Él es el más interesado en presentarnos delante del Padre de esta manera. Y Él no nos va a dejar solos. Él va a estar con nosotros para que alcancemos esa vida eterna. A eso se refiere cuando dice que Él dio su vida para que no se pierdan, mas tenga vida eterna. Y un día podamos presentar, y Él nos va a presentar, mis hermanos. No es que yo me voy a presentar delante del Padre. No, Cristo, yo me imagino a Cristo. Él va a ser el que nos va a presentar y le va a decir: Padre, aquí te presento a fulanito, aquí te presento a Jorge o a Juanita. Te los presento, mira, tú me los diste,
y te los presento. Aquí está: santo, sin mancha e irreprensible, con una imagen tuya recuperada totalmente. A imagen como los creamos, Señor, a imagen nuestra, como decía Génesis, así te los presento, santos, sin mancha e irreprensibles. Pero tenemos que hacer algo. Vamos a ver en el segundo servicio algunos medios o recursos que Dios nos ha dejado para ayudarnos en ese camino de la perfección. Amén. Pongámonos en pie un momento. Si Dios nos ha hablado, démosle gracias esta mañana, porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Y vamos a prepararnos para cantar ese canto del jardín. Gracias, Señor. Levante sus manos un momento, cierre sus ojos, que nada interrumpa este momento. Los que están en línea también háganlo. Padre, gracias, gracias, gracias. Te damos, Señor, por esa visión que nos ha sido impartida, Señor, de recuperar esa perfección que un día perdimos, de recuperar, Señor, esa gloria, ese carácter, esa imagen que perdimos, Padre Santo. Hoy sabemos, Señor, que tú eres el más interesado en que nosotros recuperemos esa gloria, recuperemos esa imagen, y que no nos vas a dejar solos, Señor, porque tú te has propuesto, Señor Jesucristo, presentarnos delante del Padre siendo santos, siendo sin mancha, siendo irreprensibles, sin tacha, sin arrugas, sin mancha, Señor. Presentarnos delante de tu Padre. Padre, ayúdanos, 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 Señor, para alcanzar esa estatura. Padre, gracias, gracias, gracias te damos, Señor nuestro y Padre nuestro, por ese llamado que tú nos has hecho. Padre, te agradecemos el que nos hayas llamado. El hecho de que estemos en este lugar es porque tú has hecho un llamado, Señor. Y nosotros no queremos ser solamente llamados, también queremos ser escogidos y queremos ser fieles a ti, Padre Santo. Y estamos, Señor, convencidos que, como dice tu palabra, tú eres el que completa la obra que empezaste en nosotros, Padre Santo. Y nosotros, los que estamos acá, nos disponemos nuestro corazón para caminar este camino de regreso a la casa del Padre y limpiar todo lo que sea que tengamos que limpiar en nuestro corazón. ¿Cómo lo vamos a hacer, Señor? Pues vamos a labrar el huerto, Señor. Vamos a vivir una vida de adoración, postrados bajo tu voluntad, Señor, obedeciendo tus mandamientos, obedeciendo tu palabra. Y vamos a guardar ese huerto también, Señor, manteniéndonos en oración, en intercesión contigo y alimentándonos del árbol de la vida, que es nuestro Señor Jesucristo, de su palabra, Señor, alimentándonos constantemente, saturándonos de tu palabra, Padre. Gracias, gracias, gracias te damos, Señor.